El Señor les bendiga, mis amados hermanos, en esta hora. Eh, Gracias al Señor Dios Todopoderoso por darnos esta oportunidad de alabar y bendecir su santo y bendito nombre en esta tarde. Y también le damos gracias a mi Señor Dios Todopoderoso en su amor y en su misericordia por poner este sentir en el corazón de nuestro pastor Reinaldo para participar en esta plataforma, para meditar un momento en su palabra del Señor. Gracias al Señor Dios Todopoderoso, porque podemos ver que su amor y su misericordia siguen a nuestras vidas. El Señor les bendiga. En esta tarde estaremos hablando del trigo y la cizaña. Un tema muy importante en el cual nosotros como cristianos muchas veces nos preocupamos cuando nos afiliamos a una iglesia, ya que miramos estos puntos miramos como cristianos. El Señor les bendiga. Vamos a darle lectura a su santa y bendita palabra que se encuentra en San Mateo capítulo 13 del versículo 24 al 30. Y damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Parábola del trigo y la cizaña. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba, dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno a lo otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Una linda y hermosa palabra que nos deja mirar la escritura, que desde el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, cuando andaba con sus apóstoles, miraba estas imperfecciones en los seres humanos, ya que nosotros podemos mirar después de la caída de Adán y Eva, podemos mirar que nuestros corazones fueron sembrado este mal que hasta el día de hoy nos persigue. Y nuestro Señor Jesucristo no dejó pasar esto, sino que también lo miró junto a sus discípulos. Así es que vamos a estar meditando un ratito en este mensaje de la palabra del Señor, ya que muchos de ustedes conocen este pasaje, lo han escuchado muchas veces, pero podemos ver que la palabra del Señor es una fuente donde el Señor nos habla al tiempo que nosotros lo necesitamos. Vamos a hacer una pequeña oración. Padre celestial, Dios todopoderoso, bendito sea tu nombre sea muy glorificado en esta hora, Señor. Mire, Padre, hemos leído tu santa y bendita palabra, Señor, y nosotros entendemos y sabemos, Señor, que tu palabra es vida, Señor amado. Que tu palabra también, Señor, va cortando todo brote malo, Señor, que va saliendo en nuestras vidas, Padre Santo, para que no haga raíz, Señor Dios todopoderoso. Bendito sea tu nombre sea muy glorificado, Señor, que esta semilla pueda caer en buena tierra, Padre Santo, Señor, y pueda crecer, Señor amado, y pueda dar su fruto, Señor, y como dice tu santa y bendita palabra, Padre Santo, misericordioso. Ayúdenos, Señor, ayude a mis hermanos que van a estar escuchando, Señor,
a sus hijos, Señor, a su pueblo, Padre Celestial, Dios Todopoderoso, que tu palabra, Señor, traiga edificación a nuestras vidas, Señor. Se lo rogamos, se lo suplicamos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. El Señor les bendiga en esta hora. Vamos a estar meditando un momentito en esta linda y hermosa palabra donde nos habla nuestro Señor Jesucristo. Y para que podamos mirar mejor y para que podamos entender, ya que nosotros podemos mirar a través de la Escritura que los discípulos no se quedaron con la duda, sino que nosotros miramos más adelante, donde en San Mateo capítulo 13, versículo 36 al 43, nosotros podemos mirar que Jesús explica realmente para que los discípulos no se quedaran con esa duda, sino entendieran un poquito más, ya que nosotros podemos mirar que en la primera parte los discípulos quedan con esa duda. Pero vamos a leer para que nosotros vayamos entendiendo un poquito más. Donde nos dice aquí en el capítulo 36, nos dice, entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos, les dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo y la buena semilla son los hijos del reino. Las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino todo lo que sirve de tropiezo y lo que hace iniquidad, y los echarán en un horno de fuego. Ahí será el llorar y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga. Amén. Podemos ver que aquí el Señor Jesucristo nos da una explicación más a fondo, donde nos trae una claridad muy buena hacia nuestras vidas, ya que nosotros podemos mirar que muchas veces nosotros como cristianos nos hacemos muchas preguntas de las cuales nosotros muchas veces comenzamos nuestra carrera en una iglesia, en una denominación, con compañeros o con hermanos o con familiares o con nuestra propia familia. Y nosotros vamos mirando que va avanzando el tiempo, van pasando los años, y nosotros vamos mirando que muchas veces en la propia iglesia miramos estas imperfecciones y muchas veces nosotros nos hacemos preguntas o muchas veces otros hermanos se hacen preguntas o muchas veces los predicadores, el pastor se hace preguntas. Muchas veces que más de algún hermano, más de alguna persona, no se le ve el crecimiento, o también muchas veces nos damos cuenta de que no se ve el cambio que el Señor Jesucristo realmente quiere en cada uno de sus hijos. Comenzamos bien, se nos predica la palabra del Señor, se nos da cariño, se nos da amor, se nos da lo necesario. Y aún la palabra del Señor nos recuerda y nos recalca y nos dice que por muy torpe que sea el hombre, no se va a extraviar de este camino. Entonces nosotros tenemos mucho apoyo, mucha enseñanza a través de la palabra del Señor, donde nosotros nos podemos apoyar para seguir adelante. Pero muchas veces nosotros nos encontramos o miramos que muchos hermanos se preocupan, se preocupan más por estos hermanos que no crecen o quizá que son de tropiezo,
o quizá que son que no apoyan en la iglesia, se preocupan más que por nuestra salvación. Cuando nosotros como cristianos nos deberíamos de preocupar, como dice la palabra del Señor, por nuestro crecimiento, cada uno de nosotros individual, ya que la palabra del Señor nos recalca y nos dice que la salvación es individual. Pero muchas veces nosotros, como dice su santa y bendita palabra, muchas veces las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y vamos a leer una palabra del Señor para que nosotros miremos que muchas veces nos puede suceder a nosotros, le puede suceder a un pastor, le suceder a un predicador o cualquier persona dentro de la iglesia o aún en el mundo, en nuestros trabajos, en las escuelas, en el supermercado, en cualquier lugar. Porque nos dice la palabra del Señor en San Mateo capítulo 13, versículo 7, nos dice la palabra del Señor, dice, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y nosotros vamos mirando, va pasando el tiempo, van pasando los años, y nosotros nos damos cuenta que muchas veces hay cristianos que en lugar de ir creciendo, en lugar de ir hacia adelante, nosotros vamos mirando que muchas veces se van volviendo peor. No les gustan las predicaciones, no les gusta apoyar a la iglesia, a todo le ponen un pero, a todo le encuentran un pretexto. Muchas veces se gozan de las desgracias de los demás. Muchas veces les gusta hacer la vida imposible a los demás. Y como dice aquí su santa y bendita palabra, cuando usted llega con gozo, con alegría a la casa del Señor, con el deseo de poder crecer, de poder alimentarse, y escucha estos comentarios de estos hermanos o usted escucha estos comentarios en el trabajo o en algunos otros lugares, en las escuelas, donde muchas veces nos dicen, ¿para qué tanto vas a la iglesia? ¿Para qué das tu diezmo al pastor? El pastor se está enriqueciendo. O muchas veces en la iglesia escucha a los mismos cristianos, ¿para qué oras tanto? No es necesario orar tanto. Estamos en el tiempo de la gracia, no necesitas venir tanto a la iglesia, o simplemente nos empiezan a contar sus problemas, que le está yendo mal, que le iba mejor cuando no era cristiano. Y como dice su santa y bendita palabra aquí en San Mateo capítulo 13, versículo 7, nos dice algo muy importante, que parte cayó entre espinos, y los espinos crecen y la ahogaron. Y muchas veces nosotros miramos que se detiene el crecimiento de un hermano que es muy bueno para orar, un hermano que es muy bueno para apoyar la iglesia, un hermano dadivoso. Miramos que se estanca. Y muchas veces son este problema. Este problema que muchas veces esa semilla es buena semilla, pero tristemente nos rodean los espinos donde nos empiezan a ahogar, donde ya no nos dejan crecer, donde ya nos dejan desarrollar. Y nosotros nos empezamos a preocupar porque podemos mirar, usted se va a preguntar o muchas veces se va a cuestionar dentro de las iglesias, cuando usted empieza a mirar estas cosas, porque usted puede empezar a mirar y dejar de ver el blanco que es Cristo y empezar a mirar la cizaña. Y eso desvía nuestro caminar y desvía también nuestro crecimiento, ya que la palabra del Señor nos recalca y nos dice que el Señor Jesucristo quiere que nosotros lleguemos a la estatura de un varón perfecto. Significa que nosotros tenemos que ser como ese niño que entra al kinder, sale del kinder, entra a la primaria, sale de la primaria, entra
sale de la primaria, entra a la high school, después de la high school, y así se va hasta que se gradúa, hasta que se hace su doctorado. Así el Señor quiere de nosotros. Bueno, para los que estudian en este mundo, sabemos que hay un tiempo, un tiempo. Para nosotros no, para nosotros los hijos del Señor es un estudio de por vida, desde que empezamos, a la edad que sea, hasta que morimos. Pero es algo muy lindo, muy hermoso, ya que cada uno de nosotros puede ir disfrutando, dándose cuenta de que las palabras del Señor, de la Sagrada Escritura, nos trae vida, nos trae, nos trae paz, nos trae libertad. Y lo más lindo, lo más hermoso, que nos da testimonio de que hay una vida eterna. Así es que vamos a seguir mirando este trigo y la cizaña. Y nosotros podemos mirar, bueno, no sé si quizá muchos de ustedes no conozcan los plantíos, el sembradío de plantas, no necesariamente de trigo, no necesariamente de algo especial, sino que muchas veces en los campos se siembra maíz, se siembra frijol, se siembran chiles, se siembran jitomates y bueno, alguno de ustedes quizás sí va a conocer del campo cuando se siembra y alguno quizás no conozca. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, cuando les hablaba por parábolas a sus discípulos, a la gente, a su tiempo, era su tiempo, cosechaban el trigo, cosechaban otro tipo de productos, y les hablaba así para que la gente entendiera. Hoy quizá muchos de nosotros ya no siembra, ya no cosecha, pero la palabra del Señor nos sigue hablando a nuestros tiempos, refiriéndonos muchas veces, como yo le decía, y entendemos lo que leímos en San Mateo capítulo 13, versículo 36 al 43, donde nosotros estamos mirando que la semilla es la palabra de Dios, lo que nuestro Señor Jesucristo vino a predicar. Cuando el Señor Jesucristo anduvo predicando, primero tuvo sus discípulos y después que el Señor Jesucristo se fue, dejó a sus discípulos para que ellos siguieran predicando. Y de fruto de esas predicaciones somos nosotros, que hemos creído con la ayuda del Señor Dios Todopoderoso. Pero como nosotros podemos mirar, esa es la semilla es la palabra del Señor Dios Todopoderoso que cae en cada ser humano que, que abre su corazón y deja que esa semillita crezca. Eh, es lógico como las plantitas que necesitan que las rieguen, que las cuiden, que las limpien, que les echen su abono, que decía una americana a mi hija Jocabet cuando estaba aprendiendo a sembrar chiles y tomates, le decía que muchas veces tenía que hablarle a la plantita, cosas que uno a veces no desconoce, pero así como a las plantitas se les cuida, de igual manera nosotros tenemos que cuidar la semilla que cae dentro de nuestros corazones, cuidar que realmente vaya creciendo, cuidar que realmente vaya dando su fruto, que vaya dando ese cambio en nuestras vidas, que vaya dando ese crecimiento, que vaya quitando esa duda, porque la palabra del Señor quita la duda, que nos vaya aumentando la fe. Nosotros tenemos que tener ese cuidado, no solamente dejar que la palabra llegue a nuestros corazones y ser las mismas personas, no, tenemos que tener cierto cuidado para que la palabra del Señor a su tiempo dé fruto. Y nosotros miramos que la semilla o la palabra que se predica en una iglesia es igual, pareja para todos. Pero tristemente, como dice la palabra del Señor, viene el enemigo, viene la duda y muchos cristianos empiezan a cuestionar la palabra del Señor, a tener dudas. Muchas veces me he encontrado con cristianos
y me han hecho la pregunta que no saben si son salvos. La palabra es bien clara, la palabra es bien, ¿cómo le podría decir? Está al alcance de nuestros estudios. No necesitamos ser muy estudiosos o no saber leer, porque la palabra del Señor tiene la capacidad para enseñar a la persona que no sabe leer, como a la persona que ha terminado un doctorado. Esa capacidad tiene la palabra del Señor. Esa capacidad tiene esta semilla que cae en nuestros corazones. Pero sí, nosotros tenemos que darle como esa semilla que se tira en el campo, cuidarla en nuestros corazones, seguir lo que nos dice la palabra del Señor para que pueda dar ese crecimiento. Y nos damos cuenta que muchas veces viene el enemigo y nos siembra la duda, nos siembra el descontento, nos siembra el ¿para qué oras tanto? ¿Para qué ayunas? No es necesario que cooperes con esto, no es necesario que hagas esto, no es necesario que hagas esto otro. Y ahí es donde la semilla empieza a, a morir, a morir. Y cuando nosotros menos nos damos cuenta, esa semilla que va cayendo ya no tiene ningún fruto. ¿Por qué? Porque, como dice aquí la palabra del Señor, el enemigo sembró la duda en cada uno de las personas que muchas veces no tienen este cuidado. Entonces el Señor nos ayude, el Señor nos bendiga, el Señor nos dé de su gracia, nos dé su sabiduría, nos dé su entendimiento. Nos encontramos muchas veces con esos comentarios en la iglesia, este hermano es así, esta hermana es asá, este hermano todo el tiempo es de tropiezo, este hermano, tantos comentarios que nos encontramos, no solamente dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en nuestros trabajos, esta persona es así. Y muchas veces nosotros tenemos que tener cuidado porque muchas veces le ponemos más atención a estas malas conversaciones que a la palabra del Señor. Sin en cambio, la palabra del Señor nos trae fortaleza, nos trae paz, nos trae felicidad, nos trae eh, gozo, nos trae alegría. A lo contrario de lo que nos trae el, cuando la palabra del Señor ya no hace ningún efecto en nuestras vidas. Eh, el Señor nos ayude, el Señor tenga misericordia de nosotros. Y algo que nosotros tenemos que preocuparnos, yo siempre cuando me hacen esta pregunta dentro de las iglesias, o en la iglesia, o allá afuera, o en el mundo, eh, nosotros nos tenemos que preocupar porque seamos trigo y no cizaña. Siempre les digo a estas personas que nuestra preocupación tiene que ser que nosotros seamos trigo y no cizaña. ¿Cuándo se va a ver esto? Cuando muramos o cuando Dios mande a sus ángeles a que hagan la siega en este mundo. Pero bueno, tenemos que poner nuestra parte para que realmente no seamos cizañas, no seamos trigo. Y nosotros podemos mirar cuando empezamos en la iglesia, empezamos 4 o 5 personas, 7, 8 personas, comenzamos y pasa un año, pasa 2 años, pasan 3 años, pasan 5 años, pasan 10 años y nosotros nos vamos dando cuenta de que eh, para muchos las cosas no cambian, para muchas personas la vida no cambia, sino que ellos miran en el cristianismo, solamente miran como una oportunidad o solamente miran como una bendición, pero no realmente que la palabra del Señor es un cambio de vida,
que la palabra del Señor da un crecimiento, que la palabra del Señor transforma nuestras vidas, sino que solamente nos damos cuenta que estas personas solamente encuentran en la palabra del Señor beneficios. El Señor nos ayude. Y nosotros nos podemos dar cuenta que de igual manera cuando se siembra una semilla, y la semilla empieza a nacer, lleva una pulgada de crecimiento y empiezan a salir muchas otras hierbitas. En el lugar de mis papás, donde son mis papás, siembran mucho plantas, y yo muchas veces fui testigo y me di cuenta cuando les decían a la gente que fueran a trabajar a limpiarlo la planta que habían sembrado, jitomate, milpa, frijol, chiles, y la gente iba y llevaban una pala. Y tenían que tener que cuidado porque cuando la plantita llevaba una pulgada, toda ahí la hierba que salía era similar a la planta que habían sembrado las personas. Tenían que tener un cierto cuidado para cuando iban limpiando, iban quitando la maleza, iban quitando la mala hierba, de no lastimar a la plantita que era valiosa, que iba a dar un fruto. Se tenía que tener cierto cuidado y, y cierta capacidad para poder conocer la plantita. Bueno, yo le preguntaba muchas veces de niño, le preguntaba a las personas que hacían ese trabajo, ¿cómo se daban cuenta? Y siempre ellos me decían que la plantita que era buena, la planta que iba a dar fruto, estaba en el centro, y todo lo que estaba alrededor, y tenía que mirar la línea y siempre ver que la planta estaba en el centro y limpiar todo alrededor, todo alrededor. Era complicado, bueno, al menos cuando era niño era complicado, yo miraba ese trabajo complicado, pero yo veía que esas personas lo hacían con una destreza, que salían una línea, regresaban con otra línea, y cuando pasaba ya un mes, 2 meses, podía yo ver que esa planta realmente no se habían equivocado, crecía la planta que iba a dar fruto. Muy lindo, muy hermoso, muy lindo, muy hermoso. Por eso yo me imagino que nuestro Señor Jesucristo, cuando hizo esta parábola, miró eso. Pero por eso muchas veces que nosotros tenemos que tener cuidado, muchas veces nosotros tenemos que tener cuidado y muchas veces nosotros tenemos que tolerar a aquellas personas que no vemos un crecimiento, aquellas personas que sirven de tropiezo. Porque es necesario, muchas veces es necesario que la mala hierba y la planta buena crezcan juntas. Es muy necesario que crezcan juntas. Es necesario que hasta el tiempo de la siega permanezcan juntas. ¿Por qué? Porque solo nuestro Señor Dios Todopoderoso va a hacer esa distinción. Nosotros nos podemos equivocar. Nosotros muchas veces podemos criticar, podemos decir, ese hermano es cizaña, ese hermano es trigo, y equivocarnos. Equivocarnos, es por eso que tenemos que dejar este trabajo a sus ángeles y a nuestro Señor Jesucristo. Y tener cuidado y solamente enfocarnos en nuestra salvación, enfocarnos en nuestra salvación y no quitar la mirada de nuestro Señor Jesucristo, sino solamente eh, preocuparnos cada día de que realmente nosotros seamos trigo, de dar fruto, de ir creciendo, de anhelar las cosas que nos da vida, la palabra del Señor, los servicios del Señor, y que realmente disfrutemos, nos gocemos, nos pongamos contentos cuando vamos a un servicio, cuando estamos en una meditación, que realmente nos sintamos contentos, que nos sintamos gozosos de que esa palabra nos, 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 nos riega, nos da ese crecimiento, nos da esos nutrientes a nuestra vida, muy necesario para seguir avanzando.
ya que no sabemos cuánto tiempo vamos a estar en este mundo, eh, cuándo va a ser el día de nuestra partida, debemos estar eh, listos a cuentas con nuestro Señor Jesucristo y por orar siempre por nuestros hermanos en la iglesia, por orar por nuestros hermanos, porque muchas veces nos damos cuenta de que hay hermanos que son de tropiezo, pero siempre pedirle a Dios misericordia, orar por ellos, porque nosotros no sabemos el mañana, Dios sí lo sabe, nosotros no lo sabemos, el día de mañana ellos pueden cambiar, nosotros podemos caer, no sabemos el día de mañana, solamente Dios lo sabe, así que nosotros tenemos que seguir orando, pidiendo al Señor misericordia para aquellos que se han extraviado, para aquellos que han sido ahogados por esos espinos, por esas malas conversaciones, por esas malas decisiones eh, de quizás de las personas que van al frente de una iglesia o quizá de un padre de familia en un hogar, porque muchas veces muchas veces yo me he encontrado en estos tiempos que vivimos, donde muchas veces los jóvenes no son, am, no son comprendidos por sus propios padres. Me han dicho ellos muchas veces que no se sienten comprendidos por sus padres, sino que muchas veces son criticados por sus propios padres. Eh, y muchas veces estas malas conversaciones, estas malas decisiones de los padres, mismos padres de familia, los llevan a estos jóvenes a tropezar en este mundo. eh, y nosotros tenemos que tener todo, mucho cuidado en nuestro caminar cristiano para que como se nos ha predicado muchas veces, se nos ha dicho muchas veces, que nosotros tenemos que ser luz, luz en esta tierra, la sal de esta tierra. ¿Para qué? Para que muchos aquellos que no conocen al Señor vengan al Señor Dios Todopoderoso. Y si se topan con una persona que no ha habido el crecimiento necesario en los años que lleva en el Evangelio, puedan mirar ellos que no es, ¿cómo le diría yo? No es, no es porque la palabra del Señor, sino porque muchas veces nosotros no le ponemos la verdadera atención, no tenemos el verdadero deseo de crecer, de seguir adelante, de, de ser bien instruidos, sino que muchas veces nosotros mismos ponemos pretextos. El Señor nos ayude en esta hora. Eh, Muy linda, muy hermosa la palabra del Señor. Solamente para que nosotros ya no nos preocupemos porque no sé cuánto tiempo nos queda en este mundo, en nuestra iglesia, en nuestro trabajo, en las escuelas, donde muchas veces nos vamos a tropezar, como dice aquí la palabra del Señor, muchas veces vamos a estar o vamos a tropezar con esta gente que es cizaña, porque realmente tiene que estar la cizaña junto al trigo o junto a la gente para que realmente nosotros le podamos tomar sabor a la vida, porque qué sabor le sentiríamos si fuera puro trigo, si no hubiera obstáculos, si no hubiera gente que nos quisiera hacer tropezar, ¿qué sentido le tomarías al Evangelio? Diríamos que el Evangelio es fácil. No, nosotros podemos mirar desde que anduvo nuestro Señor Jesucristo, había malos elementos, personas que no querían a nuestro Señor Jesucristo, como hoy miramos personas que no quieren a los cristianos, tantas cosas que salen en este mundo. Es necesario que todas estas cosas acontezcan, pero no nos preocupemos por estas cosas, ya que todo esto tiene un fin que a nosotros no nos corresponde, sino que les corresponde a nuestro Señor Jesucristo. Como nosotros podemos mirar los, los, ah, los trabajadores de este persona que sembró el trigo, se apresuraron, le dijeron a su señor, vamos y le arrancamos. Y él les dijo, no,
El dueño de la tierra les dijo no, porque puedes arrancar al trigo, porque puedes dañar a uno de estos que quieren ser trigo. No, dijo. Así es para que nosotros tengamos la paciencia, Dios nos dé la paciencia, Dios nos dé la gracia, Dios nos dé la sabiduría, Dios nos dé el entendimiento para nosotros ir creciendo y nosotros nos preocupemos de realmente de que seamos trigo. Y vamos a leer un último versículo donde nosotros podemos mirar que realmente en el fin de los tiempos va a haber una grande cosecha, una grande cosecha. Vamos a leerlo. Se encuentra en Apocalipsis capítulo 14, del versículo 14 al 16. Y nos dice la palabra del Señor, nos dice, miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora del cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Nosotros podemos mirar que nosotros no nos tenemos que preocupar por los malos elementos, por la gente mala. Nuestro trabajo de nosotros solamente es orar al Señor y preocuparnos que realmente en el tiempo de la siega nosotros estemos bien seguros de que seamos trigo. Porque el final de la cizaña es el fuego. Y ahí, si nosotros fuimos cizaña, va a ser va a ser muy triste y ya no vamos a tener otra oportunidad. Así es que nos tenemos que preocupar cada día con la ayuda del Señor Dios Todopoderoso para hacer trigo, cada día, cada día, cada día, porque la salvación se busca cada día. La salvación no es de que hoy me convierto, hoy me convertí al cristianismo y ya no necesito mañana, ni el próximo mes, ni el próximo año, no. Yo me convertí el día de hoy y mañana me tengo que volver a convertir, y el día sábado me tengo que volver a convertir, y el día domingo me tengo que volver a convertir, y el día lunes me tengo que volver a convertir. Los 365 días del año tengo que buscar el perdón de mis pecados. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos dice que la salvación se pierde. Entonces el Señor nos ayude que en esa gran siega donde va a ser apartada el trigo y la cizaña, eh, Dios nos pueda dar eh, ese valor de trigo y no el valor de la cizaña. Es el único que va a hacer la distinción. Ninguno de nosotros somos jueces para hacer la distinción en esta tierra de decir es el hermano es cizaña, el hermano es trigo. No, nosotros no podemos andar diciendo estas cosas, ya que solamente podemos mirar que Dios va a mandar a sus ángeles, y nosotros miramos aquí en Apocalipsis al Hijo del Hombre, que es nuestro Señor Jesucristo, el que va a levantar la cosecha. Así es que el Señor nos ayude, nos dé de su gracia, nos dé sabiduría, nos dé su entendimiento, para preocuparnos para que nosotros en aquel día nosotros seamos apartados y seamos almacenados en los graneros de nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos ayude, nos dé de su gracia, nos dé de su sabiduría, nos dé de su entendimiento. Vamos a hacer una oración, una corta oración por la palabra del Señor. Padre celestial, Dios todopoderoso, bendito sea tu nombre sea muy glorificado en esta hora, Señor. Te damos gracias por esta palabra, Señor amado. Ayúdenos, Señor. Ayúdenos, Padre Santo, misericordioso. Señor amado, Señor, sabemos que solamente usted es el juez, Señor, justo, Señor, en esta tierra, Señor amado.
Ayúdenos, Señor, a cada uno de nosotros a no ser jueces, Padre Santo, porque muchas veces nosotros, Señor, agarramos un papel en el cual no nos corresponde, Señor. Ayúdenos, Señor, a preocuparnos cada uno por el crecimiento, Señor, y por tu santa y bendita palabra que caiga en buena tierra, Señor amado. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta, Señor amado, de que realmente somos trigo, Señor? Tu palabra nos recalca y nos dice, Señor amado, Señor, que de los espinos no se recogen higos, Padre Santo, misericordioso, Señor, sino del árbol fructoso, Señor, se recoge fruta, Padre Santo, misericordioso. Y de los espinos, Señor amado, muchas veces solamente se recoge, Señor, dolor, Padre Santo, misericordioso. Señor amado, ayúdenos, Señor, a no ser piedra de tropiezo, Señor, a no ser, Señor amado, dolor para la demás gente, Señor amado, dolor en nuestras propias iglesias, Padre Santo, misericordioso. No, Señor Dios Todopoderoso, ayúdenos, Señor amado, a hacer esa fruta, Señor amado, Señor, con buen sabor, Señor, con buen aroma, Señor amado. Señor, te rogamos y lo suplicamos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, el Señor les bendiga. Seguimos. Los avisos para la próxima semana son los siguientes. Viernes 24 hay taller de lectura de 6 a 8 p.m. hora de Illinois y de 9 a 11 p.m. hora de Chile. Y el domingo 26 estará la reunión de meditación a las 6 horas de Illinois y a las 9 horas de Chile. Así es que quedan todos ustedes invitados. El Señor les bendiga en esta hora. Gracias por esta oportunidad en esta plataforma. El Señor les bendiga. Bueno, vamos a dar fin con la bendición de nuestro Señor Dios Todopoderoso. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, bendito sea tu nombre sea muy glorificado en esta hora, Señor amado. Mire mis hermanos, Señor, que van a escuchar este mensaje, Señor amado. Pueda ser, Señor, un granito de arena, Señor, a sus vidas, Padre Santo, misericordioso. Pueda ser, Señor amado, Señor, Señor amado, esa gotita de agua, Señor, para nuestras vidas, Señor. Señor, que pueda, Señor amado, ser, Señor amado, Señor, como esa gotita de agua, Señor, que necesita la plantita, Padre Santo, para poder seguir creciendo, para reproducirte y un día dar su fruto, Padre Celestial, Dios Todopoderoso. Señor amado, que esa palabra pueda caer en buena tierra, Señor, y podamos, Señor, a su tiempo ver ese fruto, Señor amado, fruto de arrepentimiento, oh Dios Todopoderoso. Te lo rogamos y lo suplicamos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.